Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, transistor BJT, y en este vamos a hablar de las zonas de funcionamiento. Sabemos que hay tres zonas de funcionamiento de trabajo: en corte, cuando no pasa corriente; en saturación, cuando pasa al máximo de corriente; y en la zona activa, cuando actúa como resistencia variable. Nos pregunta aquí en qué zona de trabajo está, si estas son las resistencias y este es el circuito. Beta de 50, NPN, 50 voltios de fuente de voltaje de polarización y 10 voltios el colector. Lo que vamos a primero a calcular es la intensidad de base, que sería la que viene por aquí. La que de voltaje en el base emisor es 0,7 y llega a 0, por lo tanto el resto 50 menos 0,7, la intensidad de base será el voltaje total, que es 50 menos 0,7, 49,3 entre 50K. Dividimos 49,3 entre 50 y nos da casi 1, 0,986. Esto está en K miliamperios, 0,986 miliamperios. Si esto lo multiplicamos por beta nos dará I sub C. I sub C es beta I sub B. Por beta, que es 50, pues esto lo multiplico por 50 y me tiene que dar I sub B. Esto por 50 igual a 49,3. 49,3 miliamperios. Será I sub C. Bien, ahora ya tengo la corriente I sub C que pasa en principio por aquí. Esto se cumplirá, beta I sub B es igual a I sub C siempre y cuando estamos en la zona D, en la región activa. Cuando está saturado ya no funciona. Entonces vamos a ver cuál es la en saturación. En saturación es la intensidad máxima que pasa por aquí. Vamos a ver cuál es la intensidad. Bueno, la intensidad máxima dependerá de la resistencia. Vamos a ver con 49,3 miliamperios y con estas cuatro resistencias a ver qué es lo que sucede. Entonces voy a borrar esto de aquí. Vamos a poner aquí al lado. Si yo tengo aquí la intensidad esta de 49,3, ¿cuál será la que de voltaje hay con estas cuatro resistencias? Pues será I por R. Entonces multiplico 49,3 por 100 y la caída de voltaje con esta será 49,3. Esto lo multiplico por 100, que es por 0,1 en K, y me da 4,93 voltios. Aquí caen 4,93 voltios. Con 200, esto es K, 200K, entonces 49,3 entre 200, igual, el problema no sé si era en 0,2465. Caen 0,24 voltios, muy poquito, 300 ohmios. 49,3 y por, no, 49,3 entre 0,3 y la caída de voltaje, no, estamos haciendo mal, 49,3 por I por R, 49,3 por la resistencia, que es 0,3 ahora, igual a 14,79, 14,8, y por 122 tenemos 49,3, multiplico por la resistencia, 0,12 y me da 5,9 voltios. A ver, si está saturado, aquí la caída de voltaje es 0,2 voltios. Vamos a calcular cuál es la intensidad máxima de saturación. La intensidad máxima de saturación será cuando esto está saturado. Entonces aquí caen 0,2 voltios. Si hay 10 y caen 0,2, el resto 9,8 caen arriba. Pues voltaje 9,8 es la caída de voltaje. Y entre la resistencia. Para ser 49,3, si quiero que sea esta la intensidad que pasa, será 9,8 entre RC. Y de aquí despejo RC igual a 9,8 entre 49,3. Despejamos y me queda 9,8 entre 49,3 y esto da 0,198, vamos a poner 0,200 K o 200 ohmios. Que si aquí tengo 200 ohmios, esto estará saturado. Si aquí pongo 200 ohmios, justo caen 9,8 voltios y 0,2, esto está saturado. ¿Qué es lo que tenemos? Estas cuatro resistencias.
Entonces vamos a ver, la de cutoff, la de cutoff, la de corte no puede ser, porque el corte no depende de esta resistencia, sino depende del voltaje de aquí. Mientras aquí haya voltaje, intensidad base emisor, esto estará siempre en on, por lo tanto esta no estará en corte, porque hay voltaje suficiente para ponerlo en marcha. Entonces 100, 300 o 120. Vamos a ver, con 100 caen 4,93 voltios. Vamos a ponerlo aparte aquí. Con 100 caen 4,93, vamos a poner casi 5 voltios, y el resto caerían en el voltaje colector emisor. Este de aquí, de 200K, el de 300 ohmios, caen aquí 14,8. Aquí caerían 14,8, vamos a poner 15, y el resto aquí. No puede ser esto porque hay 10 voltios, no puede caer 15 voltios aquí, esto no sería. Y 120 ohmios, caen 5,9, y el resto, que serían 4,1, caerían en el este. Entonces vamos a ver, 100 ohmios, que es este de aquí. ¿Está saturado o no? Porque saturado tendría que dar aquí 0,2 voltios. Saturado yo tendría que ser 200 ohmios. Este no es. Por lo tanto, este no es, el 300 ohmios saturado no puede ser porque cae más, y al final la única respuesta posible es esta. Si aquí la resistencia es de 120 ohmios, aquí caen 5,9 voltios, el resto está en 4,1, cae en VC, y siempre que aquí haya un voltaje mayor de 0,2 y menor de 10, pues está en la zona activa. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta de este ejercicio de las pruebas GATE del 2014.